Lucas, abrimos la Biblia en el libro de Lucas, sí, estamos siguiendo Lucas ya desde el año pasado, vamos lento, pausado, pero tratando de ir en algún grado de profundidad para entender ciertas verdades que enseña la Biblia y también aprovechando de ver cómo pueden ser aplicadas en el corazón. Lucas capítulo 6, allá vamos a estar, vamos a ver los primeros 11 versículos, ¿sí? El título de esta escuela dominical, ustedes lo van a poner. Yo también tengo que abrir yo la Biblia, se me ha olvidado ese pequeño detalle. La idea que estamos haciendo como escuela dominical es, estudiando el Evangelio de Lucas, aprender un poco cómo enfrentar la Biblia para aprender ciertas cosas que dicen allí. Hay algunas que nos van a llamar la atención, otras que probablemente no vamos a entender por qué dice lo que dice, pero hemos ido viendo cómo juntamos a veces cosas que se dicen en este texto durante la vida de Jesús con profecías que se han dicho mucho antes, cientos de años antes, y empezamos a ver también cómo el contexto bíblico se va armando en eh, doctrinas, en enseñanzas que vamos aprendiendo y las vamos aplicando a nuestra vida. Un poco esa es la idea del por qué estamos haciendo la escuela dominical como la estamos haciendo. 6, entonces, versículo 1 dice, aconteció un día de reposo. ¿Qué día es ese? Sábado, ¿sí? Ese es el día de reposo. ¿Por qué era el sábado? Yo hago esa pregunta porque uno a veces toma cosas por obvias en la Biblia, pero cuando uno se hace esas preguntas tiene que buscar ciertas respuestas, ¿sí o no? ¿Por qué el sábado? ¿No lo saben? ¿Por qué ese era el día? Porque era el séptimo día. ¿Por qué ese era el día de reposo? Porque Dios lo santificó. Éxodo capítulo 20, ¿recuerdan? ¿Y qué decía Éxodo capítulo 20? ¿Para qué había que guardar el día? ¿Recuerdan o no? Para santificar a Dios. Era un día en que el hombre cesaba todas sus cosas para dedicar ese día al Señor, para recordar la obra del Señor, la creación de Dios, su existencia porque la debe a Dios, toda la enseñanza de Dios. Todo eso va enseñando la ley. A eso se refiere con el reposo, ¿ok? Que sí, aconteció entonces en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y entendemos la figura, ¿cierto? Sacaban una espiga porque estaban obviamente el fruto ya maduro, las restregaban con la mano y comían el fruto. ¿Por qué comían? Porque tenían hambre, ¿ok? Son preguntas como obvias, ¿cierto? Y podían hacer eso, ¿no? ¿De quién era el campo? De cualquiera, no era de ellos. Y podían ir al campo de cualquiera y sacar el fruto. ¿Cómo saben eso? Había una ley. Bien, Deuteronomio capítulo 23 dice, Deuteronomio capítulo 23 versículo 25 dice, cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, más, y hay un detalle, dice, más no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, no puedes cosechar el trabajo del otro. ¿Estamos? Porque eso sería robar. Pero sí puedes alimentarte en lo que tú necesites ser alimentado. ¿Cuál es el principio de esta ley? ¿A qué apunta la ley? A la misericordia, a la bondad, al cuidarse unos a otros, ¿ok? Ese es el principio mayor que impera en esta ley. Entonces, podían hacerlo sí con fines de misericordia, vamos a llamarlo así. No es un trabajo, como dije, pues sería cosechar una plantación ajena y eso es un robo. Ahora, ¿qué día estaban haciendo eso? Reposo. ¿Podían hacerlo en un día de reposo? Buena pregunta, ¿no? Cosechar no podían, eso estaba prohibido. Versículo 2. Y algunos de los fariseos les dijeron, la pregunta, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y ellos tenían la respuesta. ¿Qué decían los fariseos? Era lícito comer
esas espigas en el día de reposo por hambre. Ellos decían que no. ¿Por qué? Porque eso significaba trabajo. ¿Por qué decían eso? Porque ellos se consideraban a sí mismos los vigilantes de la ley, ¿sí? Ellos hacían cumplir la palabra de Dios. Por lo tanto, no permitían, ellos, no Dios, ellos no permitían muchas cosas. Ellos se regían por un libro que se llama el Talmud. Y el Talmud es un compendio de estudios, de enseñanzas que hacían los mismos rabinos acerca de interpretaciones de la ley, y tenía por lo menos 24 capítulos bastante densos con una serie de normas que a veces podían pasar un año estudiando un puro capítulo. Era bastante complicado. Y eso venía también de otro libro que se llama la Mishnah, o más que libros, son tradiciones pasadas de generación en generación, que lo que buscaban era interpretar la ley para cuidar que siempre se cumpla. Y ese celo para proteger la ley, ¿a qué lleva generalmente? Al legalismo, a exagerar la ley. Entonces estos hombres lo que hicieron fue ponerle una cantidad de normas al día de reposo que hicieron que el día de reposo fuera el día más difícil de cumplir. ¿Ok? Por ejemplo, tú no podías con un palo hacer una raya en el suelo, en la tierra, porque significaba que estabas arando. ¿Estabas arando? No, pero significaba eso, así que no podías hacerlo. Entonces tenían que, no sé, cuidar a los niños chicos que no lo hicieran. Se tornó en un día muy, muy pesado. No podías andar más de 1 kilómetro, más de 1000 metros de casa. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ponían a 1000 metros un plato de comida. Porque si había un plato de comida, significaba que estabas en casa. Entonces caminabas esos 1000 metros y podías caminar 1000 metros más, engañando la ley, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ley para hacer la lesa? El hombre siempre busca eso. O ponían unos palos con unas cuerdas haciendo como que era un portón, el portón de la casa, pero 1000 metros. Y con eso se hacían no cumplir la ley, pero estaba dentro de lo que los fariseos decían. Estaban cumpliendo lo que el Señor quería, ¿no? Para nada. Absolutamente tergiversado. Y eso es lo que estaba pasando entonces en estos versículos. ¿Qué decían los fariseos? Tomaban el Talmud, decían esto se puede, esto se puede, esto no se puede, no se puede. Vieron los discípulos comiendo en un campo y dijeron eso no se puede hacer. ¿Y qué decía Dios? Que sí. ¿Y quién estaba con los discípulos? Dios, ¿no? Jesús. Entonces es como la vista que tenemos nosotros es como esto es ridículo, ¿no? Pero para ellos no era tan así. De hecho, no cumplir el sábado implicaba ¿qué cosa? La muerte. Tenían que ser apedreados hasta morir. Eso decía la ley. Entonces, no era un tema tan simple para ese tiempo. Entonces tenían un sistema extremadamente complejo de normas, restricciones, regulaciones extra bíblicas. No podían, por ejemplo, cargar un peso mayor que un higo seco. ¿Cuánto pesa eso? Pongámoslo que pesa 10 gramos, pero si tú tomabas el higo una vez y lo llevabas de un lado a otro, tomabas otro higo otra vez y lo llevabas de un lado a otro, podías llevar 1000 higos y cargabas mucho más que 10 gramos, ¿sí o no? Entonces la ley del hombre llega a ser ridícula comparada con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se preocupa de normas por ser normas, pero Dios se preocupa del corazón. Él pone la ley para que el hombre no peque, tiene otro sentido, y para que el hombre aprenda entonces la moral de Dios, entre otras cosas, a amar al prójimo como a sí mismo, que es lo que no está ocurriendo acá. En Lucas, volvemos a Lucas, sí, en capítulo 11, versículo 46, va a haber un encuentro de Jesús con estos mismos fariseos. Lucas 11:46, y dice: y él dijo, hay de vosotros también intérpretes de la ley, ¿sí? Talmud, Mishnah, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis.
Y es justamente lo que estaba pasando acá. Cargas que son imposibles. Como le dije al principio, hacían que el día sábado, el día de reposo, fuera el día más difícil en la vida del judío. Y esto tiene un sentido cuando uno ve un versículo, por ejemplo, allá en Mateo 28. Todos conocemos el versículo 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Se dan cuenta? ¿A quién le estaba hablando Jesús? A todos estos que tenían esa carga de parte de los legalistas, que no podían cumplir. ¿Y qué le dice el Señor? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Señor cambia absolutamente todo. Y es un gozo cumplir entonces, obedeciendo lo que sí el Señor dice, versus lo que los hombres dicen que el Señor dice, que es distinto. Ahora, la pregunta que están haciendo los judíos, aquí en los fariseos, perdón, en el 2, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Implica un castigo, muerte por lapidación, ¿sí o no? ¿Y qué estaban buscando ellos? Matar a Jesús. Ya temprano en la historia, en la biografía, si quieres, del Señor, vemos cómo los fariseos ya querían matarlo. Estaban preocupados de si los discípulos tenían hambre. No, eso no les interesaba. Ellos decían que amaban a Dios y que amaban al prójimo, pero la verdad es que no amaban ni al uno ni al otro, sino solo a sí mismos. Versículo 3 y 4. Respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban cuando entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. O en el fondo está diciendo, si Dios permitió eso, ¿por qué ustedes no? ¿Ustedes leyeron eso, no? Está en la Escritura, Dios lo dijo. Permitió al sacerdote que en su templo, bueno, no era templo en ese tiempo, se comiera el pan para la proposición que era para él, que representaban las 12 tribus de Israel. Y esto aparece en el Evangelio de Mateo y esto aparece en el Evangelio de Marcos. Y esta historia aparece en, si quieren, no sé, a lo mejor tienen una referencia en la Biblia en 1 Samuel capítulo 21. ¿Sí? Ahí está esta historia cuando David venía arrancando de Saúl y estaban todos con hambre y llegan a comer estos panes. Ahora, Marcos en el capítulo 2 va a decir algo. Capítulo 2, versículos 25 al 27, Marcos dice, pero él les dijo, en esta misma historia, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y agrega esta información, y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y ahí está la respuesta. Es para que el hombre recuerde a Dios, para que el hombre santifique a Dios. Dios no hizo el día de reposo por causa del hombre, lo hizo para su gloria. Entonces, si están buscando cosas de hombres para hombres, están absolutamente equivocados. Versículo 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Dios es el que dice cuál es la conducta apropiada para el día de reposo, no los fariseos. Se los dijo ahí con todas sus letras. Y en Mateo, capítulo 12, que aparece la misma historia, los versículos 3 al 7, voy a leer el 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hacían los sacerdotes en el templo en el día de reposo? Sacrificaban, ¿o no? Trabajaban, pero son sin culpa, porque tenían que hacer las ofrendas al Señor. Entonces, ¿qué es lo importante?
Eso es el punto que está estableciendo Jesús. Observar la letra de la ley o poner el corazón en lo que Dios dice en su ley. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Wow. Volvemos a Lucas. Versículo 5. Y les decía, el Hijo del Hombre es aún, Señor, aún del día de reposo. O sea, Jesús está cumpliendo con el día de reposo, ¿no? O está pasando por sobre el día de reposo. Yo hago lo que quiero. No, lo está cumpliendo. De hecho, vemos que siempre los días de reposo él enseñaba en la sinagoga. Y lo vamos a ver ahora en versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Él cumplía el día de reposo. Él se sometía a la ley. Él cumplió toda la ley, ¿sí o no? No quebrantaba la ley. No pasó ni una jota ni una tilde que no cumpliese. Pero como Dios es Él el que afirma, el que tiene derecho de determinar la conducta apropiada para ese día. La enseñanza de esta porción es que preguntarse, ¿qué estás poniendo primero? ¿La norma o a Dios? O en este caso, el amor por el otro, que es el que tenía hambre, que fue lo que hizo el sacerdote allá en la historia de Samuel. ¿Estás obedeciendo al Señor o estás obedeciendo a los hombres? ¿Estás adorando al Señor o estás cumpliendo? Y es una buena pregunta que nosotros tenemos que hacernos también hoy día. En el libro de Proverbios, que vamos a ver más tarde, capítulo 23, versículo 23, me gustan esos que se repiten el capítulo con el versículo. Dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo con la verdad, buscar la verdad de Dios y vivir de acuerdo con esa verdad. Compra la verdad y no la vendas. La verdad es la que nos salva y la verdad es la que dirige nuestros corazones. La verdad de Dios, entonces, es mucho más importante que el sábado, que la norma. Un ejemplo, dice la Escritura que tenemos que congregarnos, ¿sí o no? Y con amor. Hebreos capítulo 11, por ejemplo. Sin embargo, hay hermanos que no se congregan y uno habla con ellos y le dice, bueno, pero es que yo igual oro en mi casa. ¿Y qué es lo que entienden ellos con esa respuesta? Que están cumpliendo con lo que el Señor demanda, con lo que el Señor quiere para el corazón de Él. Y están cumpliendo, ¿no? No. Entonces transforman la Escritura a lo que a ellos les acomoda. Por eso la pregunta relevante es, ¿qué estás poniendo primero? ¿Lo que tú entiendes que el Señor dice o lo que el Señor dice en tu corazón? Versículo 6, vimos entonces que está ahora en la sinagoga, enseñando, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, que tenía la mano atrofiada, ¿ok? No, estaba como muerta, no tenía movimiento. Versículo 7, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Y este versículo es re interesante. ¿Qué estaban haciendo los fariseos y los escribas? Espiando. Estaban en la mala, ¿sí o no? Como decimos en buen chileno. ¿Buscando qué? Que haga algo para acusarlo, para matarlo. ¿Y qué es lo que se suponía que él tenía que hacer para acusarlo? ¿Algo bueno o algo malo? Ese es todo el concepto que hay en esta porción. Algo bueno, sanar a un hombre enfermo. ¿Es bueno o malo eso? Es muy bueno. ¿Y quién podía hacerlo? Solo él. Sin embargo, ellos, en vez de decir solo el Señor puede librarte, estaban esperando que el Señor lo libre. No les interesaba la sanidad, no les interesaba la bondad de Dios ni el amor de Dios, sino que el Señor hiciera algo para matarlo. ¿Cómo estaba el corazón de los fariseos? ¿Estaban en el Señor o no? No, estaban en Satanás, pero completo. Es increíble ese versículo. Dice entonces, y en el fondo que estaban buscando, que quebrantara el día de reposo, según la visión que ellos tenían del día de reposo.
Mas él, versículo 8, conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Y qué responden ustedes? Si el Señor estuviera acá y nos hiciera la pregunta a nosotros, ¿qué vamos a responder nosotros? ¿Qué es lícito? Da lo mismo cuál es el día, hacer siempre el bien, ¿sí o no? A eso nos llamó el Señor. Y ese es el ejemplo y la enseñanza que Él está dando. Sin embargo, ellos no pudieron responder, porque tenían el corazón absolutamente apartado. Y hay textos, tenemos tiempo. Isaías, vayan a Isaías capítulo 1. En Isaías capítulo 1, que es un capítulo terrible, comienza terrible, describiendo el pecado en el corazón del hombre. Vamos a leer del versículo 11 al 17. Dice, Dios es el que está hablando y dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Tenía el hombre que hacer sacrificios? Sí, eso estaba ordenado por Dios. Pero ¿con qué corazón tenía que hacerlo? Ese es el tema. Y Dios, viendo lo que había en el corazón del hombre, que era pecado, le dice, ¿para qué me sirve lo que hacen? ¿Para qué me sirve que tú vengas a la iglesia con un corazón perverso? Con un corazón que no me honra. Es lo mismo, ¿no? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y insisto, parece que Dios estuviera desdiciéndose. Si eso es lo que demanda el hombre, ¿por qué ahora dice que no lo quiere? Porque está yendo al corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Esa es la pregunta. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Para tratarme como cualquier cosa. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y luna de reposo, al convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Te imaginas que Dios te diga eso? ¿No? Bueno, Dios lo está diciendo. Es fuerte, muy fuerte. Y en el fondo, en todo esto que Dios está mostrando su corazón, está diciendo, mira primero cómo está tu corazón, porque no está en mí, no me está buscando a mí, está buscando cosas para ti mismo, me estás usando para ti mismo. Eso es lo que está diciendo Dios acá. Versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, y esto es fuerte, es duro, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Dios oye siempre nuestras oraciones? Y el tema es que tenemos que reconocer, cuando vamos a orar, quiénes somos nosotros y a quién estamos yendo. Y no es llegar y orar. No es Dios, ayúdame a pasar un examen. Dios, solucioname esto. Dios, dame esto otro. Dios no es nuestro siervo, nosotros somos siervos de Dios, pero el hombre cambió esto. Por eso Dios está diciendo lo que está diciendo acá. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. En el mismo Isaías, capítulo 58. Y este es un capítulo que habla del día de reposo y del ayuno. Versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Se acuerdan de los fariseos en el día de reposo, no? Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué estamos poniendo por sobre lo que Dios quiere en nuestras vidas y en las vidas de otros. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Se acuerdan los discípulos recogiendo las espigas? David yendo al sacerdote por los panes de la proposición. Dios lo aprueba, aún en sábado, aún en el templo.
no tenemos que hacer más sagradas, pongo sin comillas, sagradas, las cosas sagradas de Dios. Hay religiones hoy en día que hacen eso. Si tú entras a una iglesia católica, tú no puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Tienes que, al entrar, tomar un agua que hay ahí y persignarte, por ejemplo, si no, no puedes entrar. Otras iglesias, las llamo yo, que son sectas en fondo, como ah, esta que es sabatista, los adventistas. Ellos valoran, ellos creen en el sábado, tú tienes que cumplir el sábado, si no cumples el sábado no vas al cielo. Creen en las obras. Y si uno los escucha, dicen lo mismo que nosotros, y dicen que Cristo murió por los pecados, dicen todo eso. Pero la verdadera fe que tienen ellos es en cumplir la norma, no buscar el corazón del Señor. Entonces no se trata de decir las mismas cosas, sino que realmente en el corazón de uno. Y es lo que Jesús está exponiendo aquí en los fariseos y enseñándonos a nosotros. Sigo en el versículo 7, ya en Isaías 58, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Las oraciones, ¿recuerda? Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, tu oscuridad será como el mediodía. ¿Está diciendo que nosotros tenemos que dar limosna? No. Está diciendo, lo que está diciendo es cómo está el corazón. Nuevamente, no son las obras, es dónde está tu corazón. A eso está apuntando. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y será como huertos de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuándo es eso? Cuando el corazón del hombre está unido en comunión con el corazón de Dios, en un mismo sentir. Dejamos hasta ahí Isaías 58. Si quieres puedes seguir leyendo el capítulo, que es precioso respecto de esto mismo. Volvemos a Lucas 6. El día de reposo, más que cualquier otro, es para expresar amor a Dios, bondad a los hermanos. ¿Tenemos que cumplir nosotros el día de reposo? Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Tenemos que cumplirlo, no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, incluso hoy en día. Pero nosotros no tenemos que cumplirlo como ley, porque toda la ley fue cumplida por Cristo. Él la cumplió, Él la completó y la pagó en la cruz. Y en Él nosotros tenemos cumplida toda la ley. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amar a Dios con todo nuestro ser y amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, nos juntamos periódicamente e históricamente se conformó el día domingo como el día en que tradicionalmente nos juntamos, pero no porque tengamos que cumplir una ley, sino porque el Señor nos manda que nos juntemos, que celebremos la cena, que celebremos el amor unos con otros, que aprendamos la palabra. ¿Cuál es el mandato que nos dejó? Bautizar y discipular y enseñar todas las verdades que Él nos ha enseñado. Por lo tanto tenemos que aprenderla. Por eso nos juntamos, no porque tengamos que cumplir entonces una ley. Cuidado con legalizar la verdad de Dios, con incorporar rigidez a nuestra vida piadosa, porque cuando nosotros hacemos rígida la vida piadosa, lo que perdemos es justamente la piedad. ¿Qué es la piedad? Es la forma sana, correcta que tenemos en el corazón de adorar a Dios. Y esa forma no es que haya una ley que diga, mira, es así, no. Es con un corazón en comunión con el Señor. Esa es la forma correcta. Versículo 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. O sea, lo sanó. Y era lo que ellos estaban buscando para acusarlo, ¿no? Ellos sabían que podía hacerlo, porque ya habían visto muchos milagros. Y un par de domingos atrás Guillermo enseñó
la sanación del paralítico, ¿recuerda? Y no solamente les mostró que Él podía sanar, sino que también podía perdonar pecados, porque Él es Dios. Pero ellos no querían verlo. Ellos eran sus propios dioses. No les interesaba Dios que estaba ahí con ellos. Es tremendo. Versículo 11. Y ellos creyeron al Señor. ¿Dice eso, no? ¿No? No, no dice. Y ellos se llenaron de furor. Y es lo que pasa en la vida del hombre en general. Si no entrega su vida a Cristo, es porque es enemigo de Cristo. No hay un término entre medio. O es una cosa o es la otra. No puedes tener una posición entre medio. Por eso que el Señor siempre nos pide tomar una decisión. Como le dijo a Pedro, ¿me amas? De alguna manera, Cristo, aquí con los fariseos que querían matarlo, les está diciendo lo mismo. Es una forma de predicar el Evangelio. Sin embargo, ellos no quisieron oír. La pregunta es, ¿nosotros queremos oír? ¿Queremos aceptar a Cristo como Dios, como Señor de nuestras vidas? Y mi respuesta es sí, yo quiero. Que transforme entonces mi corazón para poder entender estas verdades y amarlo como Él me ama. Bueno, los fariseos no. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Ya temprano, como les dije, están tratando de ver cómo lo van a matar. Pero siempre, y con esto voy a terminar, siempre, y este es un consuelo, la gracia de Dios es mayor. No importa cuán duro sea el corazón del hombre, y uno recuerda, yo por lo menos recuerdo cómo estaba mi corazón antes de creer en el Señor. Si su gracia toca mi corazón, Él lo va a cambiar. Y vemos, por ejemplo, a Nicodemo, recuerdan, ¿no? Un principal de la sinagoga que se convirtió al Señor. Vemos en Hechos capítulo 8, Saulo, que perseguía a la iglesia y que estaba matando a los cristianos, que se convirtió al Señor. Otro fariseo, ¿no? Y en Hechos capítulo 15, versículo 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Wow. Dios está ofreciendo salvación y Él tiene el poder de salvarte por medio de Cristo. Y Él lo hace. Así como sanó la mano de este hombre de la mano seca, puede decirse eso es nada en comparación con lo que puede hacer en tu vida. Oramos, oramos para terminar. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu bondad, tu misericordia mostrada en textos que a uno le parecen incluso difíciles en el sentido de ver corazones duros, corazones que no quieren escuchar, cómo el hombre te desafía, cómo incluso tu palabra se pone en duda. Y a veces a nosotros nos provocan dudas, pero tú enseñas la verdad siempre. Gracias por aprender, gracias por mostrarnos tu amor, tu gracia por sobre todas las cosas, que es lo que queremos que siempre esté imperando sobre nuestras vidas. Ruego por cada uno de mis hermanos que están acá, por aquellos que han de venir aún, para que siempre los dirijas en ese amor sostenido siempre en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Preguntas, dudas, consultas. El nombre del tema. ¿No? ¿Tiene o no? ¿No se le ocurre? La verdadera ley. ¿Ah? El hombre y dos caminos. ¿Está buena? No, sin poner. Eso será una teleserie, ¿no? ¿Qué es lo que es? Oh, estamos leyendo la Biblia aquí. ¿Les gustó ese, no? ¿Un hombre y dos caminos? O el hombre, porque estamos hablando aquí de fariseos. El hombre que se enfrenta a dos. Ya. Ahí tienes el título para ponerlo entonces. Ok, preguntas. Estamos aprendiendo el orden de los libros de la Biblia. ¿Se lo han estado aprendiendo? Yo sé que me van a decir, se me olvidó. Ok, para el próximo domingo, ¿sí? Vamos a aprender hasta dónde. ¿Hasta dónde habíamos aprendido?
Ya se los olvidó también. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Ahí tienen 5, ahí era la 6, es Josué. Después venía Jueces, Ruth, primero, segundo Samuel, primero, segundo de Reyes, primero de Crónicas. ¿Está bien o no? Do- ¿Hasta segunda Crónica el 12? Segundo Crónicas 12. Ya, no sé si de memoria, no hay que leerlo, nada. Después de segunda Crónicas, ¿qué viene? ¿Quién viene? ¿Esdras? Ya, pues. Busquen. Esdras, ya, y después de Esdras, Nehemías, y después de Nehemías, Esther, ahí tenemos 3. Después de Esther, Job, Salmos, Proverbios. Ya, para el próximo domingo hasta Proverbios. ¿Estamos, no? Todo, desde Génesis hasta Proverbios. Ya, tienen tarea entonces. Ya los quiero ver cuando lleguemos los profetas menores, porque por lo menos a mí me cuestan eso. ¿Cuál es el orden ahí? Pero la idea es aprendernos entonces el orden de los libros de la Biblia. Estamos ahora en recreo para que pasen frío afuera un rato.